Nuestra siguiente invitada es una invitada de lujo. Estamos hablando de María Isabel Murillo, CEO de Usuaria, consultora en experiencia de usuario y diseño estratégico. Forma parte de UX Alliance y es instructora para la certificación internacional de UX PM. María Isabel, qué gusto conocerte. Hace unos años, hace unos cuantos años que no te veía, y qué gusto estar acá contigo. ¿Cómo está Bogotá? Así es, Francisco, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bogotá muy bien, muy fría. Creo que igual que ustedes, pero muy bien, encantada de estar con ustedes. Perfecto, gracias María Isabel. Tu charla habla sobre la madurez del UX Research en las organizaciones. Te voy a dejar con el público unos 30 minutos, luego regresamos para la ronda de preguntas posterior a tu presentación, en la cual ya te acompañaré e interactuaré contigo y del público. Adelante, María Isabel, y gracias por estar acá. Muchas gracias, Francisco. Bueno, buenos días para todos. Como les decía Francisco, yo soy María Isabel Murillo, soy directora general de Usuaria, que es una consultora latinoamericana en diseño estratégico e investigación, que está en México y en Colombia, pero también prestamos servicios para toda Latinoamérica. Hacemos parte de la UX Alliance, que es una red global de 26 compañías en el mundo similares a nosotros que nos permiten prestar servicios de investigación de manera global y que de alguna manera también nos da a nosotros un aval de que la forma en la que hacemos UX Research pues cumple estándares globales. Entonces, hoy voy a estar conversando con ustedes sobre el nivel de madurez de UX Research dentro de las investigaciones. Me encanta estar hablando aquí después de la charla de Caco, que creo que encaja perfecto con esto que voy a decir. Él venía hablando de qué significa diseñar experiencias, qué es lo que hay atrás de ese diseño de experiencias, pero hay algo bien importante en todo eso, y es la palabra experiencia de usuario. Generalmente hablamos mucho de diseño de experiencias, pero a veces la investigación se va quedando como relegada. Y yo no puedo diseñar experiencia de usuario sin usuarios. Las personas tienen que sí o sí estar involucradas en el proceso. Si yo estoy haciendo diseño de experiencias sin personas involucradas en el proceso, realmente no estoy haciendo experiencia de usuario. Entonces, hoy les voy a hablar de algunos indicadores que nos pueden llegar a medir por dónde las compañías pueden estar en términos de madurez. Y voy a empezar contándoles una historia. Vamos a pensar, situémonos en un supermercado. Vamos a pensar en un supermercado y qué se necesita para que ese negocio funcione. Eso tiene mucho que ver también con lo que decía Caco hace un rato, que es, bueno, no es simplemente, bueno, los productos, pero ¿quién me trae mis productos? Me los trae un proveedor, diferentes proveedores de muchos tipos, tamaños y colores con diferentes necesidades. Tengo personas que atienden en las cajas, tengo personas que despachan los pedidos, tengo un equipo que se encarga de toda la parte de e-commerce para despachar a domicilio, probablemente tengo una aplicación. Para que esa aplicación funcione, tengo personas que envían los pedidos, que recogen los pedidos dentro del supermercado. Pensemos en todas esas posibles historias que hay atrás de la experiencia, por supuesto, por ejemplo, en un supermercado. Ahora, esto lo podemos extrapolar a un banco, a una aplicación de citas, a un restaurante, a una compañía de seguros, a una compañía financiera, a lo que ustedes se puedan imaginar, pero vamos a hacer este ejemplo y vamos a contar esta historia pensando en un supermercado. Entonces, pensemos, por ejemplo,
en Santiago, que es desarrollador de software, vive solo, está trabajando desde su casa desde que empezó la pandemia. Gracias a eso ya puede sacar a pasear a su perro 3 veces al día y además puede aprovechar para cocinar, y ahorita está comiendo mucho mejor y de manera más saludable por poder estar en su casa. Mientras pasea a Max, que es su perro, aprovecha para pedir vía la aplicación las verduras y algo de pollo que necesita para preparar su almuerzo, y además necesita pedir las galletas a su perro, que no para de ladrar y no lo deja tener reuniones por Zoom en todo el día. El tema es que él solo tiene 45 minutos para recibir el pedido y cocinar antes de sentarse a su siguiente llamada por Zoom, que es la número 6 del día, y apenas vamos en el mediodía. Pensemos en Claudia, que desde hace 2 años trabaja en el supermercado para poder pagarse la universidad. Claudia es la encargada de despachar los pedidos para la gente que pasa a recogerlos en el supermercado, y a veces también despacha los pedidos que piden por la aplicación. A Claudia la miden por tiempo, es decir, de que a ella le vaya mejor en su trabajo depende que haga su trabajo en menos tiempo, pero resulta que cada vez que Claudia sale al parqueadero, la aplicación que usa para gestionar sus pedidos se desconecta. Esto hace que Claudia pierda tiempo. Esto hace que Claudia se estrese, que se demore más de lo necesario. Esto hace que Claudia muchas veces trabajo desde cero porque pierde el trabajo que estaba haciendo una vez la aplicación se desconecta porque no cuenta con un modo offline. Hablemos, por ejemplo, de Don Rubén. Don Rubén desde hace poco tiempo empezó a ser proveedor del supermercado, desde que el supermercado abrió un programa para empezarle a comprar a proveedores locales. Don Rubén lleva 2 días tratando de entender por qué su factura no se ve reflejada en el sistema de proveedores, y esta mañana pasó 2 horas hablando con alguien por teléfono tratando de solucionar el problema y no tuvo éxito. Eso hizo que además llegara tarde a entregar su pedido de hoy y no saben si se lo van a recibir. ¿Qué va a hacer Don Rubén con sus verduras? Pensemos, por ejemplo, en Martín, que es repartidor del supermercado. Él anda en bicicleta y además de trabajar para ese supermercado, trabaja para otras 2 aplicaciones de delivery. Hace turnos de más de 8 horas, viene de entregar un pedido que se lo entregaron incompleto desde la tienda y tuvo que aguantarse, por supuesto, los reclamos del cliente por algo que no era su culpa. Además, pensemos en que Martín trabaja en esto y lo hace con gusto, sin embargo lo hace porque no tiene otra opción. Martín no cuenta con ningún tipo de seguridad. En medio de la situación, aunque sus condiciones laborales son precarias, él trata de hacer su trabajo lo mejor posible y lo hace con gusto, pero le frustra mucho que no pueda contar con un sistema de apoyo y de soporte desde la aplicación o desde el servicio para el que trabaja. Pensemos, por ejemplo, en Ana, que atiende la caja. A Ana también la miden por tiempo y le frustra que el nuevo sistema que pusieron para pagos con tarjetas de crédito ha resultado difícil de usar para los clientes, y ella es la que tiene que aguantarse todos los reclamos. Aquí tenemos a Patricia, que está pagando su supermercado y está frustrada porque pues la forma en la que ella conocía cómo podía hacer los pagos ya no existe. Por aquí tenemos a Juan Pablo, que decidió salir por primera vez en 5 meses desde la pandemia a escoger él mismo su mercado porque se cansó de que sus pedidos llegaran incompletos. Él vive con su esposa y con sus 3 hijos y mientras hace fila siente temor porque está rodeado de más personas y no ve a ninguna persona de la tienda que esté preocupada por entender o cuidar las medidas de salubridad en medio de la pandemia. Lleva mucho tiempo esperando, pero pues aunque está frustrado y aunque siente temor y aunque además está cansado,
de todo lo que está trabajando, pues no se puede ir porque pues tiene que llevar igual la comida a su casa. Conocemos estas historias antes de planear estrategias de UX y de Customer Experience. En mi experiencia, la mayoría de las veces no. A duras penas, como decimos en Colombia, conocemos una parte de esa historia, conocemos una sola de esas historias yéndonos muy bien, pero siempre nos quedamos cortos. Caco les decía anteriormente que la experiencia de usuario tiene que ver con todos los puntos de contacto y además con la experiencia que tienen todas esas otras personas que están alrededor. ¿Por qué cuando hacemos investigación solo nos concentramos en un usuario, que es nuestro usuario final, donde muchas veces también nos quedamos cortos en cómo hacemos la selección de esas personas? Los invito a quienes me están escuchando a que se pregunten, ¿estoy cubriendo todas las historias, todos los procesos, todas las personas, todos los contextos, el software, etcétera, en mis investigaciones de cara a diseñar una mejor experiencia de usuario? ¿Cómo estamos haciendo investigación hoy? Y esto se los digo desde mi experiencia. Yo llevo alrededor de 14 años trabajando en esto, pero los últimos 10 años de manera ininterrumpida dedicada a temas relacionados a experiencia de usuario y haciendo investigación, UX Research, sin parar, semana a semana, desde diferentes roles. Hoy probablemente estoy desde una posición más directiva, pero yo he ejecutado, coordinado, llevado los cafés, conseguido los participantes, lo que ustedes se imaginen para hacer investigación. En mi experiencia, ¿qué hemos logrado? Porque también la verdad es que hemos recorrido un camino y malo fuera decir que no hemos avanzado en nada. Cada vez es más común, por supuesto, que se invierta en hacer investigación de usuario. Sin embargo, la investigación que hacemos hoy es una investigación centrada en el producto. Creemos que estamos haciendo investigación centrada en las personas, pero algo que me he empezado a cuestionar es que realmente estamos haciendo investigación centrada en productos y servicios. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido en una industria que está realmente centrada en hacer productos y servicios, no realmente centrada en las personas. Creo que con la puede ser una industria centrada en las personas, pero hacemos investigación teniendo en la cabeza que voy a sacar un producto. Adicional a eso, hacemos investigación solo con este usuario, por ejemplo. Hablo solo con él. Resulta que mi foco se vuelve la aplicación y entonces solo voy a hablar con los usuarios que usan la aplicación. Peor aún, estos son errores comunes que vemos. Creo que llevamos mucho tiempo malinterpretando esta investigación de Nielsen de hace años de que con 6 o 9 usuarios era suficiente para probar algo. Probablemente es suficiente una vez, pero es que tú no puedes hacer investigación una sola vez. Debes hacerlo constantemente. Ahora, las únicas personas que te usan no tienen las mismas características de Santiago. Hay personas muy diversas en diferentes momentos de vida. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo el perfil o los hábitos de compra de una persona como Santiago que tiene una mascota o como Rubén que está al lado, que es padre soltero y vive con su hija, a don José que está abajo, que ya es adulto mayor y tiene algunas dificultades para hacer sus compras, o de Rodrigo, que vive con toda su familia y que cuando hace compras lo hace para más personas, ¿sí? O de doña Ana, de la derecha, que es quien hace trabaja como la persona de servicios generales en una casa y ella es la encargada de hacer las compras, no son los dueños de casa los que la hacen. Entonces, fíjense cómo vamos dejando gente por fuera. Y por supuesto, aquí no estoy contando a todas las otras historias que ya vimos hace un rato, que tienen que ver con todas estas otras personas que están dentro de la cadena de valor, quienes atienden las cajas, quienes despachan los pedidos, los proveedores, que tampoco los estamos involucrando.
Entonces, vamos a hablar de un modelo en el que estoy empezando a trabajar. Esta es una versión muy preliminar de madurez basado en para qué usamos la investigación dentro de las organizaciones. El punto número 1 y el punto 0 es el estado de negación. Es decir, aquí no hacemos investigación de nada, no nos parece importante, no, nada. Punto 0, menos 0. Luego hay un punto acá, un poquito ya más básico, que es la usabilidad. Uso la investigación evaluativa para saber si mi producto es fácil de usar. Esto es o significa que yo únicamente estoy haciendo investigación de manera reactiva, es decir, en respuesta a un producto que ya existe. ¿Cuál es el problema con eso? Que cuando llegamos a hacer investigación aquí, en este punto, probablemente ya llegamos muy tarde. A veces uno cuando está haciendo pruebas de usabilidad, te encuentras con productos que son perfectamente fáciles de usar. Y les diría, afortunadamente, como nuestra industria cada vez ha avanzado más, cada vez hay productos y servicios más fáciles de usar para la gente. Cada vez tenemos mejores diseñadores de interfaces, por ejemplo. Así que cada vez hay productos más intuitivos, pero cada vez hay menos productos que realmente solucionen un problema o una necesidad que una persona tiene, ¿sí? O fíjense, si ustedes descargan hoy una aplicación y dicen, wow, qué aplicación tan fácil de usar, no, ustedes simplemente dan por hecho que sea fácil de usar. Probablemente cuando no lo es, ahí es cuando vienen los saltos. Pero lo que quiero decir es que probablemente aquí ya estemos llegando muy tarde. ¿Por qué? Porque estamos en un tema que es diseño centrado en la solución, encaminado a hacer diseño centrado en las personas. Pero no todavía. ¿Por qué? Porque cuando hacemos únicamente, yo no estoy diciendo, ojo, y quiero ser súper clara aquí, yo no quiero que se vayan con la idea de que hacer pruebas de usabilidad está mal. No, pruebas de usabilidad hay que hacer y hay que hacerlas siempre. Lo que quiero decir es que si es la única técnica que utilizamos, probablemente estamos llegando tarde, porque lo que yo estoy evaluando es si ese producto es fácil de usar o no. Es decir, si está bien construido, no si es el producto correcto. Tenemos una capa un poco más afuera, que ya es un nivel de madurez un poquito más avanzado, donde yo ya empiezo a aplicar otras técnicas como probablemente entrevistas, etnografía, estudio de diario, otras cosas que me permitan, además del producto, entrar a conocer quién es esa persona, cuál es su contexto, cuáles son sus necesidades en su día a día, qué problemas enfrenta en relación a, por ejemplo, pedir su comida para cocinar en su casa, por ejemplo, que es muy diferente a hacer investigación centrada en una aplicación. Yo lo que debería entender primero es esa persona en su día a día, cómo resuelve el tema de la compra de sus alimentos. Y a ver, yo entiendo si es que un día va a la tienda de Don Chucho, si es que para unas cosas sí va hasta el supermercado, si es que para otras cosas sí usa Rappi o usa Corner Shop o usa la aplicación de su supermercado, el nombre que ustedes le quieran poner. Pero yo tengo que entender primero quién es esa persona, cuáles son sus necesidades, qué problemáticas usa, por qué decide usar un método de pago en vez de otro, por qué pide las formas como la pide, por qué cuando va a pedir, no sé, por ejemplo, una papaya, siempre pide una papaya pequeña y siempre se fija en determinadas cosas. Entonces, esa capa un poquito más afuera es la que me lleva a preguntarme si el producto o servicio es el correcto. Yo les diría que organizaciones como bancos, aseguradoras, etcétera, que ya empiezan a tener equipos de diseño dedicados y lo suficientemente grandes, ya están dando pasos hasta situarse aquí. Sin embargo, sigue siendo un reto. ¿Por qué? Porque muy pocas personas están dispuestas a hacer investigación para descubrir que su idea de negocio no vale la pena. Muy pocas estamos dispuestas a decirle adiós a esas ideas. Esta investigación ya pasa a ser un poco más proactiva y al mismo tiempo reactiva. ¿Por qué proactiva? Porque es, ok, antes de pensar en ese producto o servicio, entendamos primero personas, problemas y soluciones.
¿sí? Antes de pasar allá. Pero ¿por qué digo slash reactivo? Porque de cualquier manera, cuando ya lo hacemos, ya tenemos una idea de negocio en la cabeza. No es que la idea de negocio nos venga de la investigación, ya la idea de negocio nos viene porque se nos ocurrió en un viaje, el jefe estuvo o la jefa estuvo en un congreso y allá vio algo que deberíamos estar haciendo aquí. De algún lado salió la idea, menos de hacer investigación. Entonces, es centrado en entender el mercado, las personas y las soluciones. En una capa más afuera, que debería ser la capa ideal, pero donde creo que todavía nos vamos a demorar un rato en llegar, es hacer investigación de manera proactiva que me lleve a entender hacia dónde debería ir mi negocio para lograr realmente compañías centradas en las personas. Por supuesto, este es un reto mucho mayor, pero ¿a qué me refiero a hacer investigación proactiva? Por ejemplo, si yo soy este supermercado del que hablábamos hace rato, ¿cómo hago yo para, sin estar pensando en productos o servicios o cuál va a ser mi nueva innovación, de manera proactiva, estar investigando constantemente qué hacen mis clientes, quiénes son, cómo se relacionan conmigo en su día a día? ¿Sí? Y entender a lo largo, por ejemplo, de 2 semanas, María Isabel, ¿qué está pidiendo el supermercado? ¿Qué pide? ¿Qué días pide? ¿Qué día lo hace conmigo? ¿Qué día lo hace con otra persona? ¿De qué depende? Si un día tuvo un problema y llamó a servicio al cliente, ¿qué le pasó? ¿Qué le dijeron? En fin, entender qué pasa con la experiencia física en la tienda, qué pasa con todos los puntos de contacto sin tener en la cabeza productos y servicios. Simplemente entender qué es lo que está sucediendo hoy con mi negocio, probablemente qué está sucediendo con los negocios de mi competencia, pero simplemente para tener el espacio de entenderlo. Y una vez yo tengo el espacio de entenderlo, poderme mover hacia adelante, allí encontrar huecos o allí encontrar oportunidades para realmente hacer innovación. Nos vamos a demorar en llegar hacia allá, pero esa sería la capa que yo considero pues que es ideal y que es la capa pues de madurez más grande. Entonces, recordemos, etapa 1, negación, luego es mi producto o servicio fácil de usar, que es una investigación totalmente reactiva, es decir, reacciona a un producto. La capa intermedia es el producto o el servicio es correcto, que aquí mezclo reactivo y proactivo. Y la capa ideal, que es la de afuera, que es hacia dónde debería ir mi negocio y ya paso a algo que es completamente proactivo. Ahora, dentro de estas capas hay millones de capas más probablemente y algo que tengo pensado es pues, trabajar mucho más en este modelo y poderlo desgranar muchísimo más, porque imagínense que esto es una cebolla y que en medio de cada una de esas cosas hay mucho más. Ahora, para lo que les voy a contar a continuación, quisiera simplemente hacer un pequeño paréntesis, una pausa, para hablar de 4 conceptos claves que si estamos haciendo investigación deberíamos tener muy claros. Primero es la investigación. Cuando hacemos investigación, hay 2 tipos de investigación: investigación evaluativa e investigación generativa. La investigación evaluativa, como su nombre lo indica, son todas esas metodologías y técnicas de investigación que me llevan a evaluar un producto o servicio, como son las pruebas de usabilidad, las pruebas A/B, el tree testing, pruebas de first click. Todo ese tipo de técnicas son investigación evaluativa. Es importante y hay que hacerlo. ¿Sí? No porque yo esté haciendo más énfasis o le esté haciendo más promoción o más propaganda a la investigación generativa, quiere decir que la evaluativa no sea importante. Ambas hay que hacerlas. Ahora, ¿dónde nos quedamos cojos tal vez? En la investigación generativa, que como su nombre lo indica, me sirve para generar información, para generar insights que me lleven a entender problemas, necesidades, contextos de las personas. Y por otro lado, hay otros 2 conceptos que probablemente contienen a los 2 anteriores, que son otras 2 maneras de hacer investigación, que de nuevo contienen a las anteriores, que es investigación reactiva. Es decir, yo reacciono a ya una idea, a un producto que existe.
¿sí? Porque de nuevo nos estamos convirtiendo en una profesión muy centrada en productos y servicios. Pero la otra es investigación proactiva, es sin yo tener un producto o servicio en la cabeza, simplemente para entender quiénes son todas las personas que tienen que ver conmigo, no solamente mis clientes finales, sino también mis proveedores, mis asesores, mis empleados. Hago mi competencia, hago investigación de manera proactiva para encontrar allí ideas, ¿sí? ¿A través de qué? De investigación generativa, probablemente. Hay un artículo bien interesante sobre investigación proactiva de Jared Spool que se los dejo por ahí. Él dice, la investigación proactiva anticipa la información necesaria para las personas que toman decisiones críticas. Proporciona una comprensión profunda de los problemas de los usuarios para guiar a los tomadores de decisiones hacia las soluciones correctas. Pero ¿qué pasa? Que hoy los tomadores de decisiones se guían pues únicamente por ideas que vienen de algún lado, se guían únicamente por datos cuantitativos, que claro, es importante, y yo creo que nosotros como investigadores cualitativos deberíamos estar aprendiendo cada vez más de temas quali. Sin embargo, recuerden que nosotros trabajamos para y la vida de la gente no se mide en datos. Cuando ustedes le cuentan a un amigo algo que le pasó, ustedes no dicen, ay, no, imagínate que ayer tuve un problema con mi pareja y pues me siento el 20% triste. Uno no habla así y así no funciona la vida de la gente. Entonces, ¿cómo hacemos también para que la investigación cualitativa que responde a los porqués y a las historias de la gente detrás de los números, pues empiece a tomar una posición también más relevante en esto? Para tomar las decisiones correctas, los responsables de tomas de decisiones deben comprender estos problemas en profundidad, no a un nivel superficial, que es lo que suele proporcionar la investigación de UX reactiva, donde simplemente estoy reaccionando a un producto o servicio en particular. Anoche diseñé esta tabla, júzguenme con cariño, porque anoche dándole vueltas a cómo podía explicarles mejor esto, se me ocurrió esta tabla para ver otras características que tienen que ver con la madurez, aparte de las que ya por aquí conversamos. Entonces, lo dividí en 5 aspectos, que es ¿para qué hacemos investigación? ¿Con quién la hacemos? ¿Quién la hace? Todo un tema de operaciones o el famoso Ops que ahorita anda por todos lados y un tema de cultura. Entonces, en el nivel nulo, ¿qué pasa? Pues que no pasa nada, que lo que no se hace en nada. Sin embargo, en un nivel básico, empezamos a hacer pruebas de usabilidad, que es pura investigación reactiva, lo hacemos con usuarios finales y generalmente quien hace esto es alguien empírico. En un nivel un poco más principiante, seguimos haciendo pruebas de usabilidad. De nuevo, es investigación reactiva. Quien lo hace es alguien empírico, pero probablemente ya se está involucrando alguien profesional. Y ya hace un nivel intermedio, ¿qué empieza a pasar? Se empiezan a involucrar otro tipo de técnicas de investigación evaluativa. Empiezo ya a hacer también investigación generativa, otras técnicas como entrevistas, estudios de diario, etnografía. Empiezo a hacerlo también con clientes, probablemente con competidores. Quienes lo hacen ya son personas profesionales y probablemente ya empieza a haber un equipo dedicado y a nivel de operaciones ya hay un presupuesto asignado y ya hay protocolos de reclutamiento y de administración de participantes. E idealmente, si yo ya estoy en un nivel intermedio, que es donde creo que más o menos están las organizaciones que ya tienen equipos grandes, también hay herramientas, todo el tema de herramientas e infraestructura para poder hacer esto está solucionado y ya es dentro de cultura, es obligatorio para un proceso de diseño. Ahora, en un estado ya mucho más avanzado, hago todas las técnicas, quien lo hace es un equipo asignado, tengo presupuesto, tengo protocolos y además algo bien importante, empiezan a aparecer 2 temas.
gestión de datos y conocimiento. Es decir, dentro de mi organización, ¿qué hacemos con todos los resultados de investigación que estamos haciendo todo el tiempo? ¿Quedan aislados o yo ya empiezo a generar un sistema donde yo pueda consultar esa información constantemente y a la que tenga acceso toda la organización? Eso no pasa hoy. Muchas veces yo me encuentro con clientes donde pues trabajamos constantemente haciendo research para ellos y a veces 2 equipos nos están pidiendo hacer investigación de lo mismo y no tienen ni idea que eso está sucediendo. Y por otro lado, un tema bien importante. Yo sé que ya se me están acabando mis 30 minutos, pero voy a pedir 5 adicionales. Otro tema bien importante tiene que ver con la gobernanza y los temas legales. ¿Qué es gobernanza? Es cómo está todo ese gobierno de la información. ¿Quién es el dueño de la información? ¿Cómo si cada vez que estamos haciendo investigación, cómo yo voy ordenando en un archivo todos los screeners, los guiones, los tipos además de investigación, los tipos de temas? Si yo ya hice, por ejemplo, una investigación sobre un e-commerce voy a decir cualquier cosa, no sé, Falabella, ¿sí? Y mañana voy a hacer otro para Grupo Éxito, lo que sea. Probablemente el guión, el fondo del guión va a ser muy similar, ¿sí? ¿Por qué? Porque son e-commerce. Entonces, si yo no tengo un tema de gobernanza de datos, pues cada vez que hago un e-commerce voy a estar haciendo guiones desde cero. ¿Por qué? Porque no hay quién es el dueño de la información y esa información en dónde está y cómo está distribuida. Y además tiene que ver con todo el tema legal. Hay un tema ético en el manejo de datos cuando hacemos investigación bien importante. ¿Dónde están los datos de las personas que nosotros grabamos? Esos videos, ¿en dónde quedan? ¿Hasta dónde vamos a almacenar nosotros esa información? Y por supuesto, ya la última etapa es todo lo anterior, pero además la investigación es la brújula para todas las decisiones organizacionales, para todo. Y no solo involucro usuarios finales, sino que también involucro empleados, involucro proveedores. ¿Por qué? Porque si yo trabajo, por ejemplo, en un banco y pensemos en la sucursal física de un banco y yo le quiero brindar una gran experiencia a mi cliente, pero mi empleado no tiene una gran experiencia con todos los 47 softwares que tiene que usar para poder atender a mi cliente, no estamos haciendo nada. Hay una parte del proceso que nos queda corta. Entonces, para cerrar, 5 señales finales de madurez de UX Research en las organizaciones. La primera es que las ideas y los productos cada vez provienen más de la investigación y no de la cabeza de mi jefe. 2, empiezo a dejar de privilegiar lo conocido, es decir, empiezo a dejar de privilegiar, por ejemplo, diseñar para la familia que yo conozco, que es papá, mamá, hijos, y empiezo a pensar en otro tipo de familias, padres solteros, mamás solteras, 2 parejas del mismo sexo, etc. 3, usamos la investigación como brújula y no como instrumento para tener la razón, porque hoy lo que pasa es que hacemos investigación disfrazada de validación. ¿Y eso qué dice? Que yo a la fuerza voy a tratar de hacer investigación para demostrar que yo tengo la razón o para poner un check y decir, sí, hicimos investigación en este producto. Pero eso es disfrazado de creer o demostrar que tú tienes la razón. Y cuando se hace investigación, el primer paso es poder estar dispuesto a que la investigación te diga que tu producto no tiene sentido y que lo puedas echar a la basura. El cuarto es, hacemos investigación proactiva, no solamente con el usuario final, sino con todas las personas de la cadena. Estamos inmersos en una cultura, y esta probablemente es el más difícil de lograr, realmente centrada en las personas y no centrada en productos y servicios. ¿Quiénes deberían estar pensando en investigación proactiva? Todas las grandes compañías, en fin, todos, pero creo que principalmente bancos, aseguradoras, temas de retail, o sea, todas estas compañías grandes que tienen tantos frentes al mismo tiempo y una cantidad de clientes tan grandes, deberían estar hoy haciendo investigación proactiva. Y reflexiones finales para que se queden pensando en esto. Empiecen a pensar en aspectos que no necesariamente tienen que ver con la investigación en sí, que es todo lo que tiene que ver con Research Ops,
cómo hacer para que la investigación empiece a crecer y dentro de su organización y que todas las personas involucradas tengan todas las herramientas y las posibilidades de hacer que eso crezca. 2, ¿qué tanto están preparados para clientes que son cada vez más conscientes? La gente cada vez se da más cuenta si realmente el que tú te preocupes por ellos es transparente o es fingido. Entonces, yo conozco muchas compañías que se supone que hacen diseños centrados en las personas y tratan mal a sus proveedores, tratan mal a sus empleados, a los proveedores le pagan a 90 días. ¿Eso qué compañía centrada en las personas va a hacer? 3, ¿qué tan riguroso eres hoy con tus métodos? Hay que ser rigurosos. Esto tiene ciencia detrás y esto no es porque a mí se me ocurrió y entonces uno se encuentra una cantidad de investigaciones que están mal hechas, que están mal preguntadas, que están mal orientadas. Mucho cuidado con eso porque podemos estar creyendo que estamos haciendo investigación y estamos obteniendo datos incorrectos porque nuestra investigación está mal formulada. ¿Y qué tanto se alinean los valores de la organización a una cultura realmente centrada en las personas? Porque que a una organización le importen las personas, definitivamente no se puede fingir. Muchas gracias. Aquí les dejo mis datos para que sigamos conversando. Perfecto, María Isabel, te agradezco muchísimo, ha sido muy buena tu exposición, el valor ha sido, el valor enriquecedor de los conocimientos que nos acabas de compartir han sido excelentes. Quiero invitarte a formar parte o a acompañarnos en próximas ediciones del Experience Day. Tengo varias personas que te están saludando, que están expresando su agrado con lo que acabas de compartirnos, con los conocimientos que acabas de compartirnos. Concuerdo totalmente con lo que tú mencionas. O sea, para diseñar un servicio o un producto o una muy buena atención dentro de un banco, dentro de una empresa, es imposible que si tenemos el gestor de servicio al cliente, por ejemplo, tiene 30 pantallas abiertas, lo atienda ágilmente al cliente. Eso resulta bastante imposible. De hecho, me hace acuerdo algún proyecto que en algún momento desarrollé muy parecido a eso, ¿no? Mira, yo me he encontrado con personas que, o sea, haciendo investigación, que la gente de servicio al cliente tiene toda la voluntad de atender a la gente lo mejor posible. Por supuesto, hay 3 o 4 que no les interesa, pero a la mayoría de la gente se desviven por atender bien a las personas, pero viven frustrados porque por más que ellos quieran, sus sistemas, por ejemplo, no se los permiten. No o sus sistemas no pueden quedar mal. Sí. Exacto. Y eso lo ves, yo personalmente lo puedo ver en muchas organizaciones y es muy repetitivo eso, ¿no? La gente trata de atender bien al cliente, pero no cuenta con las herramientas adecuadas, por ejemplo, para darle una información específica. ¿Y qué es lo que sucede? El cliente se termina tomando una mala actitud con el gestor y con la organización, porque dice, aquí no me solucionan mi problema, ¿ok? No me dan la información que necesito. Sí, eso es muy repetitivo y las organizaciones tienen que entender que las soluciones deben implementarse de manera integral, no con poner una aplicación móvil o no con poner un counter bonito y si 20 personas vamos a hacer que el cliente se sienta mejor necesariamente. Hay una serie de elementos que deben construir una experiencia integral de contacto con el cliente. Bien, María Isabel, por temas de tiempo, lamentablemente no vamos a alcanzar a tener interacción de preguntas con el público. Quiero agradecerte mucho, ha sido fabulosa tu presentación, me gustó mucho y el público, de hecho, está interactuando bastante. De pronto, quiero invitarte también para que en futuras ocasiones del Experience Day, pues sí, esperemos que la situación sanitaria nos permita y hacerlo presencialmente el próximo año. Y podamos incluso hacerlo también en Bogotá y nos puedes acompañar o contemos también con tu participación. Claro que sí, cuenten conmigo, muchísimas gracias. Si hay igual por interno, me pueden decir cómo hacer para contestarle las preguntas a la gente con gusto. Si nos pones, por favor, tu correo en el chat para que las personas, de hecho, en algún instante puedan hacerte consultas directamente, sería muy bueno. Claro que sí.
Perfecto. María Isabel, un abrazo enorme, muy grande a la distancia. Que todo esté bien en Colombia. Te agradezco mucho. Y bueno, estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Gracias. Está bien. Hasta luego.